Muy buenas tardes, sean todos muy bienvenidos al canal Espiritismos para las Américas. Estamos haciendo aquí un estudio de nuestro hogar, que es el libro psicografado por Chico Xavier, enviado por el espíritu llamado André Luis. Bueno, ya estamos bastante avanzados, casi llegando a la mitad del libro, pero creo que cada día tenemos una sorpresa. Hoy día nuestros amigos de México, cada uno tuvo un problema y no pudo estar aquí, pero igual vamos a seguir con nuestro estudio. Ojalá ya la próxima semana ya estemos todos juntos, reunidos. Entonces voy aquí a compartir en mi pantalla y ayudándole, bueno, obviamente pidiendo a todos que ya puedan ayudarnos con su me gusta, a seguir nuestro canal, porque seguramente vamos a tener muchas sorpresas y cada vez más. Y hoy día tenemos un estudio muy lindo que se llama En Casa de Licias. Bueno, ¿quién es Licia? Bueno, si están siguiendo toda la serie, Licias es el enfermero que cuidó de André Luis después que fue rescatado de, del umbral y lo ha acompañado, le ha mostrado la colonia en nuestro hogar y también lo ha ayudado en muchas cosas, a que pueda entender también lo que pasa. Y recordando un poquito lo que pasó en la semana pasada, por ejemplo, nosotros tuvimos la visita de la mamá de, de André Luis, que vive en esferas superiores, y bueno, ahí conversó bastante con su hijo. Además, André Luis supo de cómo estaba su familia, algo que él no tenía muy claro que lo que pasaba. Bueno, y eso al final es que de alguna forma lo que ha pasado. Bueno, ojalá yo creo que estén viendo bien la diapositiva, creo. Em, Están viendo ahí la pantalla. Bueno, vamos entonces a empezar. A mí me gusta ahora, de alguna forma, siempre colocar, allí se respiraba dulce, reconfortante intimidad, que sea una frase de impacto, algo muy importante que ocurra durante todo el capítulo. Entonces, aquí en nuestro capítulo, en nuestro video 27, en el capítulo En Casa de Delicias, hay una parte que él dice, allí se respiraba dulce, reconfortante intimidad. Entonces, sigamos. Bueno, vamos a leer como de costumbre y voy a hacer algunas consideraciones. Entonces aquí tenemos una imagen de la película Nuestro Hogar, cuando Alicia se invita a André Luis a que vaya a su casa. Y podemos ver que es un vecindario común y corriente, como en varias partes del mundo ocurre, con una casa, jardín y todo lo demás. Pero vamos a ver lo que pasó. Dice así. No pasaron muchos días después de la inesperada visita de mi madre, cuando Licias me vino a buscar. Atendiendo a una llamada del ministro Clarencio, lo seguí con sorpresa. Recibido amablemente por el magnánimo bienhechor, esperaba sus órdenes con enorme placer. Amigo mío, dijo afable, de ahora en adelante está autorizado para hacer observaciones en los diversos sectores de nuestros servicios, con excepción de los ministerios de naturaleza superior. Enrique de Luna dio por terminado su tratamiento en la última semana y es justo que aproveche el tiempo observando y aprendiendo. No sé si ustedes se recuerdan que, que André Luis fue a pedir permiso porque él quería trabajar. Bueno, y le dieron una lección, si no estaba haciendo por vanidad, qué es lo que le pasaba. Bueno, y ahí tiene realmente Clarencio que lo rescató de las zonas umbralinas, le dice, bueno, tú puedes observar, está haciendo, hacer observaciones en los diversos sectores. Ya hemos dado también una pasada por ahí, por los varios ministerios, con excepción de los ministerios de naturaleza superior, que sea, recordamos que tenemos dos ministerios de la naturaleza superior que que tiene de alguna forma una conexión con las esferas superiores. Entonces, eso él no puede ir. Entonces, sigamos a la lectura. Miré a Alicias como un hermano que debía participar de mi
indecible felicidad en aquel momento, en aquel instante. El enfermero correspondió a mi mirada con intenso júbilo. No cabía en mí de contento. Era el inicio de una vida nueva. De algún modo podría trabajar ingresando en escuelas diferentes. Clarencio, que parecía percibir mi intraducible aventura, acentuó: haciéndose innecesaria su permanencia en el parque hospitalario, examinaré atentamente la posibilidad de ubicarlo en un nuevo ambiente. Consultaré algunas de nuestras instituciones. Lizas cortó su palabra exclamando: bueno, si fuese posible, estimaría recibirlo en nuestra casa mientras dura el curso de observaciones. Allí mi madre lo trataría como a un hijo. Entonces vamos a tratar de explicar, de entender un poquito, que sea, de alguna forma, Enrique de la Luna, que estaba a cargo de Andrés Luis, ya lo da de alta, ¿no? Entonces él puede salir y le dice, bueno, tú no necesitas más estar en la enfermería y puedes simplemente seguir y te vamos a buscar un nuevo ambiente. Y en ese momento Licias sale adelante y le dice, bueno, nos gustaría recibirlo en nuestra casa y mi madre lo trataría como un hijo. Creo que algo muy bonito, ¿no? Y cuenta André Luis, cuando sigue, miré al visitador en un transporte de alegría. Clarencio, a su vez, también le dirigió una mirada de aprobación, murmurando: muy bien, Licias. Jesús se alegra con nosotros cada vez que recibimos a un amigo en el corazón. Abracé al servicial enfermo sin poder traducir mi agradecimiento. La alegría a veces hace enmudecer. Guarde este documento, me dijo atentamente el ministro de Auxilio, entregándome una pequeña libreta. Con él podrá ingresar en los ministerios de la Generación, de Auxilio, de Comunicaciones y de Esclarecimiento durante un año. Transcurrido ese tiempo, veremos lo que será posible hacer con respecto a sus deseos. Instrúyase, mi amigo, no pierda el tiempo. El intervalo de las experiencias carnales debe ser bien aprovechado. Entonces nosotros empezamos a tratar de recordar y hacer un link también con cosas muy importantes. Primero, que aquí habla del Maestro Jesús, ¿no? Entonces Jesús se alegra con nosotros cada vez que recibimos a un amigo en el corazón, que sea en realidad, Lisa está recibiendo a Andrés Luis en su casa, habló ya o seguramente con su mamá, y me remete mucho a cuando Jesús en Mateo 25, 31, 40 dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria. Serán congregadas delante de él todas las naciones, y él separará a los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino preparado para que vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, era forastero y me acogisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos le responderán: Señor, cuando te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediente y te dimos de beber, cuando te vimos forastero y te acogimos, o desnudo y te vestimos, cuando te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte. Y el rey le dirá: en verdad os digo que cuando hicieseis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me los hicisteis. Entonces, Lisa se lo está acogiendo a André Luis en su casa, ahí en la colonia espiritual. Entonces, es un gesto muy bonito y que la Necia incluso lo felicita porque está ayudando a André Luis, ¿no? André Luis pasó tantos años en las zonas umbralinas y eso realmente pasó 8 años en las zonas umbralinas y se está recuperando de un suicidio indirecto. Entonces, realmente es un momento importante que lo van a acoger, ¿no? Sigamos con la lectura.
Licias me dio el abrazo y salí embelesado de placer. Pasados algunos minutos, llegamos a la puerta de una graciosa construcción rodeada de matizado jardín. Aquí es, exclamó el delicado compañero, y con expresión cariñosa agregó, nuestro hogar dentro de nuestro hogar. Al tañido suave de una campanilla, en el interior surgió a la puerta una simpática matrona. Madre, madre, gritó el enfermero presentándome a ella alegremente. Este es el hermano que prometí traerle. Sea bienvenido, amigo, exclamó la señora noblemente. Esta es su casa. Abrazándome continuó. Supe que su mamá no vive aquí. En ese caso tendrá en mí a una hermana en funciones de madre. Que sea, mira que cómo es importante cuando habla de eso, ¿no? Que sea, su mamá no vive ahí en la colonia espiritual porque su mamá ya vive en una esfera superior a la colonia nuestro hogar y la señora ya tiene tareas mucho de un espíritu de luz, ¿no? Y bueno, y André Luis está ahí en una buena colonia, pero no es una colonia donde tenemos ángeles, por ejemplo. Son personas, espíritus ya superiores de mucha luz. Y dice así, no sabía y le dice, se ofrece como hermana, porque Jesús decía que somos todos hermanos, como una hermana en funciones de madre. Y después dice, no sabía cómo agradecer la generosa hospitalidad. Iba a emitir algunas frases para demostrar mi conmoción y reconocimiento, pero la noble patrona, revelando singular buen humor, se adelantó adivinándome los pensamientos, que sea dos información importante que tenemos aquí. Primero, de que tiene humor, pero se adelantó adivinando. Nosotros hablamos sobre esta facilidad de la transmisión de pensamiento entre los espíritus. Y dice, está prohibido hablar de agradecimientos. No lo haga. Me obligaría a recordar de repente muchas frases convencionales de la Tierra. Que sea, obviamente que eso habla mucho Allan Kardec sobre las convenciones del mundo. Y muchas veces nosotros lo hacemos para configurar, no sé, algo a las otras personas, a los hombres, pero no a Dios. Entonces ella habla un poco, le llama la atención, ¿no? De las palabras, las frases convencionales de la tierra, que sea, eh, está agradecida a Dios, no se va a la persona. Entonces un poco que lo frena y le dice eso, ¿no? Y André Luis dice, todos nos reímos y murmuré conmovido. Que el Señor traduzca mi agradecimiento en renovadas bendiciones de alegría y paz para todos. Entonces, podemos recordarnos que André Luis era católico, pero un poco no practicante, y él está cada vez más sensibilizado, conociendo realmente a través de todo lo que Lisa le explica cómo funciona la colonia espiritual en nuestro hogar. Y dice así, entramos. El ambiente era sencillo y acogedor. Los muebles eran casi idénticos a los terrestres. Los objetos en general mostraban pequeñas variantes, cuadros de sublime significación espiritual, un piano de notables proporciones y descansando sobre él un gran arpa tallada en líneas nobles y delicadas. Comprendiendo mi curiosidad, Licias acotó jovial. Como ve, después del sepulcro no encontró aún a los ángeles arpistas, pero sí tenemos un arpa esperando por nosotros mismos. Oh, Licias, cortó la palabra materna y cariñosa, no seas irónico. ¿No recuerdas cómo el Ministerio de Unión Divina recibió el personal de elevación el año pasado cuando pasaron por aquí algunos embajadores de la armonía? O sea, recordando que André Luis no tiene la libreta de que pueda ascender al Ministerio de la Unión Divina, ¿no? Solo para recordar. Y es importante que en algún momento hablamos sobre esto, que en realidad nosotros aquí en la Tierra imitamos o traemos un recuerdo de las cosas que hay en el mundo espiritual, ¿no? Cuando nosotros desencarnamos, nosotros vamos al mundo espiritual. Y este mundo espiritual, es interesante siempre recordar qué tiene a ver con los mundos transitorios. La pregunta 234 dice así, ¿existe, como se ha dicho, mundos que sirven a los espíritus errantes como estaciones y lugares de descanso? Entonces, los espíritus errantes son
espíritus que desencarna cuando el cuerpo físico muere, él desencarna y se dirige y llega al mundo espiritual. Y un espíritu errante, un espíritu que todavía tiene una larga caminata para hacer y va a llegar a un mundo, a un mundo, eh, no, va a tener que reencarnar para seguir evolucionando. Entonces, Kardec le hace una pregunta a los espíritus. En la pregunta 234 dice así: ¿existe, como se ha dicho, mundos que sirven a los espíritus errantes como estaciones y lugares de descanso? Y la respuesta de los espíritus es: sí, hay mundos particularmente destinados a los seres errantes, mundos en los que pueden residir por algún tiempo especies de vivasques o campamentos donde descansar durante una prolongada erraticidad, estado que siempre es un tanto penoso. Son posiciones intermedias entre otros mundos, graduados conforme la naturaleza de los espíritus que pueden dirigirse allí, los cuales gozan de un bienestar más o menos intenso. Entonces, cuando dice el ambiente era sencillo y acogedor, que sea, el homo eran casi idénticos a los terrestres, entonces había sofá, había una mesa de centro, había las cosas. Y dice, los objetos en general mostraban pequeñas variantes, ¿no? Cuadros de sublime significación espiritual, un piano en notables proporciones y descansando sobre él un gran arpa tallada de líneas nobles y delicadas. Entonces, un poco que hay una broma, ¿no? Entre la arpa y Lisias un poco dice, bueno, porque uno siempre imagina que en el mundo espiritual o en los cielos hay los ángeles tocando arpa. Entonces un poco que le dicen, bueno, no es tan fuera de una realidad, pero son espíritus más elevados, espíritus de luz. Entonces, sigue, sí, mamá, solo quería decir que los arpistas existen y que necesitamos crear audición espiritual para oírlos, esforzándonos por nuestra parte en el aprendizaje de las cosas divinas. Qué cosa bonita, porque es como la parte, solo quiero decir, los arpistas existen, que sea esa imagen de un ser de luz tocando arpa, exactamente existe, ¿no? Pero la mamá le llama la atención. Y dice así: después de la presentación relacionada con mi procedencia, logré saber que la familia de Lisias había vivido en una antigua ciudad del estado de Río Janeiro, que su madre se llamaba Laura y que en la casa tenía consigo dos hermanas, Yolanda y Judith. Y dice, allí se respiraba dulce y reconfortante intimidad. No conseguía disfrazar mi contento y enorme alegría. Aquel primer contacto con la organización doméstica en la colonia me elevaba. La hospitalidad llena de ternura arrancaba de mi espíritu notas de profunda emoción. Entonces, él siente, Andrés Luis, el equilibrio que hay en esa casa, las personas sumamente eh, cálidas, ¿no? Y él se siente realmente muy bien. Como también uno cuando he recibido bien en una casa y uno siente la atmósfera, ¿no? Buena, limpia, con fluidos salutares, uno se siente bien, ¿no? Entonces, un poco eso dice. Y cuando dice, ante la cantidad de mis preguntas, Yolanda me exhibió maravillosos libros. Notando mi interés, la dueña de la casa advirtió que sea, habían libros. Entonces, uno entiende que todos estos libros que uno va recibiendo, y muchas veces uno va recibiendo mucha información, en millares, centenas de libros, todavía hay millones y centenas de libros que no se han podido traer porque nosotros no estamos preparados. Entonces, ellos también tienen libros. Entonces, él dice, notando mi interés, la dueña de la casa advirtió, ¿no? Esto ya no sé por qué está aquí, no debería estar aquí. Bueno, dice así, en nuestro hogar, en los que concierne a literatura, tenemos una enorme ventaja. Los escritores de mala fe
los que destilan veneno psicológico son conducidos inmediatamente hacia las zonas obscuras del umbral. Por aquí no se reforman, ni aún en el ministerio de generación, mientras perseveren en semejante estado de alma. Entonces, aquí llama un poco la atención de que que no todos los libros, diría yo, que son 100% salutares para nosotros. Entonces, cuando uno va a una casa espírita, siempre te dice, hagan lecturas edificantes, vean películas edificantes, que sea cosas que no hagan bien. Eh, porque tenemos mucha, perdón la expresión, pero mucha basura, ¿no? Libros son basura, no te dicen nada y además te llevan a otras cosas. Entonces, él un poco dice, los autores de estos libros, en cuanto no se den cuenta de las cosas que están haciendo, ellos van a estar en las zonas umbralinas. Entonces, también un poco es un aviso de la forma que uno tiene que actuar con sus talentos. Yo veo de esta forma aquí. Entonces dijo así después, no pude dejar de sonreír. Continué observando los primores del arte, de la fotografía, en las páginas que tenía a la vista. Enseguida Alicia me llamó para mostrarme algunas dependencias de la casa, demorándome en la sala de baño, cuyas interesantes instalaciones me maravillaron. Todo era sencillo, pero confortable. No había vuelto todavía en mí por la emoción que me envolvía cuando la señora Laura invitó a la oración. Bueno, y en la oración tenemos muchos los libros de Kardec, aquí en el libro de los espíritus, en el capítulo 2, la ley de adoración, acerca de la oración. En la pregunta 658 que Kardec le hace a los espíritus dice así, la oración, ¿es grata a Dios? La oración, la respuesta es, la oración siempre es grata a Dios cuando ha sido dictada por el corazón, pues la intención lo es todo para Él. La oración del corazón es preferible a la que puedas leer, por bella que ésta sea, si lo haces más con los labios que con el pensamiento. La oración es grata a Dios cuando se dice con fe, fervor y sinceridad. Con todo, no creas que Él se conmueve con la oración del hombre vano, orgulloso y egoísta, a menos que se trate de un acto de sincero arrepentimiento y de verdadera humildad. Entonces, aquí la espiritualidad amiga, lo que está diciendo en realidad es que eh, uno no puede hacer una oración solo con los labios, pero también que sea todo, venga de realmente del corazón y también que el pensamiento esté junto a lo que tiene el corazón y que vale mucho más uno eleve el pensamiento junto al corazón porque pueda vibrar, lo que simplemente palabras que son muy bonitas, pero a veces no hacen sentido y que nosotros nos cargamos con nuestra emoción y con nuestro pensamiento. Entonces, un poco eso que los espíritus le enseñan a Kardec y que Kardec nos trae a nosotros. Bueno, y aquí para terminar nuestro estudio de hoy, dice, en verdad os digo que cuanto hicisteis a uno de estos hermanos, míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Esto está en Jesús, Mateo 25, 40. Entonces, como es importante que nosotros todos podamos actuar como cristianos, todos lo que nuestro Maestro Jesús nos enseñó, pero también es importante decir que en la espiritualidad, cuando uno está en la erraticidad, en el mundo espiritual, en las colonias, uno tiene también la oportunidad de hacer el bien. Y fue exactamente eso lo que Licias hizo, ¿no? André Luis saliendo del hospital, después de recuperarse de estar tantos años en las zonas umbralinas, venía con problemas graves en la parte del intestino. Es un capítulo muy bonito cuando le cuentan que él vino a través del suicidio indirecto y él va comprendiendo todo lo que hizo. Entonces, es un momento muy importante y Licias lo hace realmente con bastante cariño a André Luis y su mamá también lo recibe. Entonces, en el próximo capítulo, nosotros vamos a estudiar en el capítulo 18 el amor, alimento de las almas. Entonces, les agradecemos profundamente a todos los que nos acompañan por aquí en este estudio. Muchas gracias.
Ojalá la próxima semana tengamos a nuestros amigos de México junto a este estudio y le agradecemos demasiado a la audiencia. Ojalá puedan darle me gusta y que podamos seguir el canal y puedan compartir también a las personas que ustedes creen que les hace bien, que puede entender cómo es la vida después de la muerte. Tenemos este lindo libro traído por la psicografía de Chico Xavier, del espíritu André Luis, y quien se interese también tenemos una película, Nuestro Hogar, que se encuentra ahí aquí en YouTube y ya se está grabando, se está haciendo la segunda película aquí en Brasil y que luego obviamente va, va a tener su estreno y seguramente todos tendremos cada vez más enseñanzas del espiritismo y que podamos avanzar cada vez más para que todos tengamos mucho más conciencia de todo lo que pasa después de la muerte. Bueno, tengan una excelente semana. Los vemos en la próxima semana. Muchas gracias. Chao.